Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar hoy sobre las medidas que se aplican a los diferentes estudios. Pásale, por favor. Ya, entonces primero vamos a hablar sobre las medidas de frecuencia. Estas representan la ocurrencia de un fenómeno de salud, ya sea la enfermedad, algún trastorno o muerte en poblaciones, y por lo tanto suelen ser fundamentales para investigaciones descriptivas y analíticas. Pásale, por favor. Ya le pasaste, no se me cambia. Ya, entonces vamos a empezar hablando sobre la incidencia. Aquí la principal propiedad de esta medida va a ser determinar los casos nuevos que se presentan en una población en un tiempo determinado. De ahí para su cálculo se requiere cierto periodo de seguimiento. Esta es una medida que se aplica en estudios longitudinales, por lo mismo que se debe hacer un seguimiento, como ya mencioné. En forma general se conocen dos tipos de incidencia, que es la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, la incidencia acumulada, esta es una medida que cumple con el requisito de una tasa. ¿Por qué? Porque tiene tres componentes, que va a ser el numerador, representado con la letra A, y el denominador, que sería A más B, y la letra T representaría el tiempo. Generalmente, para obtener esta medida se necesita tener un grupo de individuos que no tengan la enfermedad que se va a estudiar. Y algunos de estos individuos, después de un tiempo determinado, por ejemplo, ya sea meses o años, dependiendo del tiempo de seguimiento, van a pasar del estado de salud al de enfermedad. Entonces, en esta medida, el numerador lo van a constituir los individuos que enfermaron y el denominador serían los individuos que no lo hicieron. Y también se toma en cuenta el tiempo, que suele ser fijo para todos los individuos, es decir, independientemente del momento en que ellos enfermen, ya que todos tuvieron el mismo tiempo de seguimiento. Por ello, se mencionaba que aquí el tiempo se eliminaba de la ecuación y solo quedaría como que A sobre A más B. Y en sí, la fórmula quedaría como, o sea, la incidencia acumulada sería igual al número de casos nuevos de una enfermedad sobre el total de población en riesgo al inicio del estudio. Y todo esto se multiplica por 100. Pásale, por favor. Ya, un ejemplo que les tengo aquí es, mencionaba que durante un periodo de 6 años se siguió a 431 varones entre 40 y 59 años. Este grupo de varones eran personas sanas, aunque tenían personas sanas con colesterol sérico normal y con una tensión arterial normal, para detectar la presencia de alguna cardiopatía isquémica. Y al final del estudio del periodo se registraron 10 casos de cardiopatía isquémica. Entonces, ¿cuál sería la incidencia acumulada en este caso? Como ya les mencioné, aquí la fórmula sería el número de casos nuevos de una enfermedad, que es 10, sobre el total de población en riesgo al inicio del estudio, que era 431%. Entonces, nos daría como resultado que la incidencia acumulada es del 2,3% en 6 años. Pásale, por favor. Doc, no sé si ya pasó, es que mi internet está un poco malo y no me sale la diapo. Está la diapositiva que dice densidad de incidencia, o está, contabiliza el tiempo de exposición de toda la cohorte del estudio. ¿Pasó algo? ¿Se quedó trabado? Doc, lo que sucede es que estamos con fallas con el internet, por lo que está lloviendo. Ya, bueno. Pero ya le regreso el internet a mi compañera, Doc, ya le sigue exponiendo.
Ya, Doc, perdón, es que se me fue el inter un ratito. Bueno, entonces ahora seguimos con la otra medida, que era la densidad de incidencia. En sí, esta medida lo que busca es resolver el problema, digamos así, que se genera o que suele tener la incidencia acumulada. Por ejemplo, problemas como que las personas que son objeto de la investigación entran al estudio en diferentes momentos del periodo, del tiempo en el que se hace el estudio. O también que a veces el seguimiento de estos sujetos que son objeto de la investigación no suele ser igual, ya que de algunos de ellos no se tiene toda la información. También, por otra parte, algunos pacientes suelen abandonar el estudio y proporcionan en sí un seguimiento limitado. Entonces, aquí el cambio fundamental, digamos, consiste en contabilizar todo el tiempo de exposición de toda la cohorte de estudio. Para esto van a existir dos métodos, que es la sumatoria del tiempo persona exposición de la cohorte de estudio y el tiempo persona cuando la cohorte es grande. La fórmula para esta medida sería densidad de incidencia igual al número de casos nuevos de una enfermedad durante el periodo de seguimiento sobre la suma de los tiempos individuales de observación. Pásale, por favor. Ya, esa es la fórmula que les acabé de mencionar. Ya, pásale otro. Ya, entonces, respecto a la sumatoria del tiempo persona exposición de la cohorte de estudio. Aquí el denominador se va a estimar sumando el tiempo de exposición sin la enfermedad en todos los individuos. Es decir, que esto solo va a suceder en los individuos que enferman, porque los que no enferman van a tener el tiempo de exposición, van a tener todo el tiempo de exposición del periodo de estudio. O sea, es decir, que si una cohorte de individuos sanos es seguida para conocer en cuánto tiempo enferman, el tiempo de riesgo de exposición va a medirse hasta que el individuo se enferma y ya a partir de ahí ya no se sigue contando este tiempo. Entonces, como vemos en la siguiente imagen, nos muestra un ejemplo en donde 6 individuos que ingresaron a un estudio en diferente momento y de quienes se conoció el tiempo de exposición hasta que desarrollaron la enfermedad, abandonaron el estudio o ya se terminó la investigación. Por ejemplo, los rombos aquí van a representar las pérdidas de seguimiento, que son dos casos, que sería la letra E y A. Y los círculos van a representar a los individuos que enfermaron, que igual son dos casos, que vienen a ser la letra B y D, y los otros dos individuos, que sería la letra C y F, son los que completaron el periodo de 12 meses que tuvo el seguimiento y no enfermaron. Pásale, por favor. Ya, entonces, para determinar, digamos, de una manera más sencilla el tiempo de persona exposición, lo que se va a hacer es que se coloca a todos los individuos como si todos hubieran iniciado el tiempo de estudio al mismo tiempo, ahí como se observa en la figura. Aquí lo que se puede observar es que los individuos del rombo rojo se perdieron de la cohorte y los de círculo azul desarrollaron la enfermedad y los otros dos terminaron el tiempo de seguimiento sin enfermedad. Entonces, los individuos A y B tuvieron 3 y 5 meses de tiempo persona. Los individuos B y D tuvieron 3 y 8 meses de este tiempo persona exposición. Y los individuos C y F completaron el tiempo de seguimiento sin enfermar, tendrían 12 meses de tiempo de exposición cada uno. Entonces, se suma todos estos tiempos y el total de esto sería 43 meses de exposición, o sea, de tiempo de exposición. Por lo tanto, el cálculo de la densidad de incidencia sería el número de casos nuevos de una enfermedad durante el periodo de seguimiento, que fueron 2 individuos que presentaron la enfermedad, sobre la suma de todos los tiempos individuales de este tiempo persona de exposición, que dio un total de 43. Entonces, aquí daría como resultado 46,5 casos por 100 meses persona. Pásale, por favor. Ya, y como les mencioné, también había un tiempo persona que se calculaba cuando la cohorte era grande, es decir, cuando se tienen más de 100 individuos, debido a que entre más individuos sea, más difícil va a ser calcular este tiempo de exposición, por lo que aquí lo que se hace es multiplicar el número de individuos por el tiempo de seguimiento. Por ejemplo, si son
Por ejemplo, si son 100 individuos y se hace un seguimiento durante 2 meses, se tendría que este TP es igual a 200 meses, 200 meses persona. Pero si el seguimiento es por 2 años, por ejemplo, lo que se tendría es 100 por 2 y sería 200 años persona. En este ejemplo, lo que cambiaría solo es la unidad de medida. Por ejemplo, en el primer caso, solo fueron meses por persona y en el segundo ya cambió a años por persona. Pásale, por favor. Aquí les tengo un ejemplo de densidad de incidencia que dice así, en un estudio de seguimiento durante 20 años de tratamiento hormonal en 8 mujeres posmenopáusicas, se observó que se presentaron 3 casos de enfermedad coronaria. Entonces, con estos datos ya podemos calcular la incidencia acumulada, que sería 37,5% durante los 20 años de seguimiento. Sin embargo, se muestra, como podemos observar en la primera figura, el tiempo de seguimiento no fue el mismo para todas las pacientes. Mientras que, por ejemplo, la paciente A ha sido observada durante todo el periodo, la paciente D, en cambio, ha comenzado el tratamiento un poco más tarde. Y una vez comenzada la investigación, y solo en sí siguió, fue seguida, digamos, durante 15 años. En otros casos, como por ejemplo la paciente C, en cambio, ella abandonó el tratamiento antes de que finalice el estudio, pero no presentó ninguna afectación coronaria. Y ya sumando todos los tiempos de todas las pacientes que fueron objetos de estudio, se obtiene un total de 84 tiempo, de este tiempo persona exposición. Entonces, la fórmula quedaría así. La densidad de incidencia sería 3 porque son 3 personas las que presentaron la enfermedad durante todo el periodo de estudio, que sería la paciente B, E y H, sobre el total de tiempo de exposición de todas las pacientes que formaron parte de este estudio, que es 84. Entonces, la densidad de incidencia de la enfermedad coronaria en esa población es de 3,6 nuevos casos por cada 100 personas año de seguimiento. Pásale, por favor. Y también es importante, hay ejemplos, o bueno, hay casos en donde se puede calcular la incidencia acumulada y la densidad acumulada, como en este ejemplo que está aquí. Dice que en los servicios de urgencias y de traumatología de un hospital se presentaron 20 casos de infecciones intrahospitalarias entre 100 pacientes atendidos durante un periodo de 3 meses en cada servicio. Y debido a que estas infecciones intrahospitalarias están relacionadas con el lavado de manos antes y después de explorar a un paciente, se desea establecer un programa de lavado de manos para así poder disminuir el número de pacientes que adquieran estas infecciones intrahospitalarias, por lo cual se requiere identificar en qué servicio se debe iniciar primero dicho programa preventivo. Se sabe que en un servicio de urgencias los pacientes solo están internados un máximo de 2 días, tiempo en el cual se decide si se interna el paciente o se le da de alta. Por el contrario, en el servicio de traumatología, los pacientes pueden estar en promedio 10 días internados. Entonces, para esto se calcula la incidencia acumulada y la densidad de incidencia en ambos servicios. Como podemos observar, ya, entonces, el número de infecciones intrahospitalarias en el servicio de urgencias fue 20, al igual que en el servicio de traumatología. Y en ambos servicios, el total de pacientes atendidos fue 100. Entonces, calculamos la incidencia la incidencia acumulada con la fórmula que antes les mencioné, en donde es 20, es decir, el número de pacientes que presentaron la infección, sobre el total de la población que fue atendida. Aquí, en este caso, la incidencia acumulada es igual en ambos servicios, porque el tiempo es fijo y es igual para todos. En cambio, la densidad de incidencia, esa sí ya va a ser diferente. Aquí ya utilizamos lo que mencioné, que era el tiempo persona. Entonces, sería la densidad de incidencia es igual al número de personas que enfermaron, que sería 20 en ambos casos, sobre el tiempo de exposición de cada uno. En el caso del servicio de urgencias, como mencionaba que solo, por lo general, los pacientes estaban internados 2 días, sería 100 por 2, 200, entonces la densidad de incidencia solo es del 0,1. Y en el servicio de traumatología, como el tiempo estimado de que el paciente pasa internado era 10 días,
la densidad de incidencia da como resultado 0.02. Entonces, con estos resultados del ejercicio, podemos observar que el servicio de urgencias se tiene un riesgo mayor de desarrollar una infección intrahospitalaria, por lo cual sería más conveniente iniciar el programa de lavado de manos en este servicio. Pásale, porfa. Esperen un ratito, ahí está muy bien, chicos. A ver, solo para ir aclarando cosas. Lo que es incidencia, se llama tasa de incidencia, aunque debería llamarse coeficiente. En todo caso, ¿cómo sacar la incidencia? Sí, solo el número de casos nuevos para el total de casos de población. ¿Está clara? ¿O Doc, alguien yo tiene tengo una duda? pregunta. Solo de incidencia, porque si hay Sí, otros conceptos que ellos mencionaron, que es la densidad de incidencia y el tiempo persona, eso ya vamos a ver. Pero lo primero, incidencia, sí, bruta, normal, ¿saben? ¿Hay algún problema? Doc, yo tengo una pregunta con respecto a la incidencia. Ya, a ver, O sea, cuéntame. más o menos, o sea, le fui relacionando un poco con el ejercicio que dio. Y no Ya. sé, o sea, tengo, por ejemplo, la incidencia, o sea, yo lo entendí así en base al ejercicio, el número de casos nuevos sobre la población susceptible. Entonces, para encontrar la población susceptible, debería de restarle el total, o sea, de los 550, restarle los 6 casos de junio y después Ya. hacerle la división. No, no. El coeficiente bueno, estas medidas, primero, no sé si ustedes les dan, pero hay algunas materias que se ven en medicina. Una de ellas es diseño de proyectos, la otra es estadística o bioestadística y la otra es epidemiología. Sí ven epidemiología clínica, ¿verdad? Jóvenes, Sí, doctor, sí. Sí, ¿están viendo o ya vieron? Eso no tengo claro. ya vimos el anterior semestre. Ya, perfecto. Entonces, ¿la epidemiología es el estudio de qué? ¿De individuos o de poblaciones? Población. Población. Eso es el concepto más simple de epidemiología. Todo lo que quiere decir epidemiología tiene que ver con poblaciones. Por eso las medidas y todo, algunas vuelven a ver en diseño de proyectos, vuelven a ver en estadística, vuelven a ver en farmacología, en medicina basada en evidencia. Recuerden que hablamos de poblaciones, no hablamos de individuos separados. Entonces, todo esto va direccionado al control y manejo clínico de poblaciones, no de individuos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de incidencia, esta es una medida de epidemiología. Si hablamos de incidencia, entonces estamos hablando de alguna población, sea población pequeña, población grande. ¿Cuál es la población total del Ecuador? Estimada, no necesitamos un dato exacto. ¿Quién me dice? 17 millones, 500 mil. Algo así. Déjense sobre toditos. Está bien. Digamos que son 17 millones. Digamos que durante todo el 2020 se presentaron, me invento, 40,000 casos nuevos de COVID. ¿Cuál sería la incidencia? ¿Cómo sacaría? Solo quiero que hagan el razonamiento. Sería 40.000 sobre 17 millones. Eso, no restamos poblaciones de ninguna naturaleza. Cuando dice población susceptible, hablamos del total de la población. Por ejemplo, si tenemos en este caso los petroleros, en total son 550 petroleros. Y para junio se dieron 6 casos. Si dicen cuál fue la incidencia de junio, hacemos eso, los 6 casos para el total de la población de la que estamos estudiando, 550 petroleros. Pues, pero ahí en la Amazonía, qué sé yo, en el Coca hay más gente, pero estamos haciendo la incidencia de esta población, en específico, de los petroleros. Si decimos cuál es la tasa de incidencia de malaria en Orellana, obviamente va a ser diferente, porque estamos cogiendo a toda la población susceptible marcada como Orellana, ¿sí? Por eso siempre está identificada cuál es la población, siempre se identifica cuál es la población, ¿no? Si dices cuál es la incidencia de malaria en el Hospital Eugenio Espejo es 0. Sí, está bien, esa población es la que estamos midiendo. No hay malaria en la 7, entonces por eso sale 0.
pero siempre especificamos cuál es la población, ¿sí? No hay que restarle poblaciones susceptibles, no. Es bastante simple el ejercicio, siempre refiriendo a población. Entonces, en lo que es incidencia, ¿hay alguna otra pregunta de pronto? Doc, perdón, otra pregunta tengo sobre incidencia. O sea, ¿y el resultado que sale de esa división siempre se lo multiplica por 100 o depende del tamaño de la población? Ya, depende del tamaño de la población. El objetivo con esta tasa es hacer un número visible. Entonces, algunos, por ejemplo, multiplican por 100, por 1000. Si es que te sale, por ejemplo, 0.333, eso no es un número digerible o presentable. Entonces, es mejor decir, son 3 casos por cada 100 habitantes, bastante alto. 3 casos por cada 100.000 habitantes, 3 casos por cada 10.000 habitantes, 3 casos por cada 100.000 habitantes. Síndrome de KBG. Síndrome de KBG con esta alteración cromosómica del brazo corto del cromosoma 16 tiene una incidencia, dice, de 3 por cada 2 millones de habitantes. Es una cosa bien rara, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de multiplicar luego por un coeficiente. Ahí es una tasa. Si solo le dejas la división, eso solo es un coeficiente. Depende cómo le presentas, nada más. 1.4, por ejemplo, eso no es una tasa. Si le dices 1.4 por cada 100.000 habitantes, ahí sería una tasa. Ya solo depende cómo vayas a presentar para que los demás te entiendan, sería. O sea, Doc, por ejemplo, cuando se tiene, o sea, como estaban diciendo el ejemplo de la población de Ecuador de 17 millones, deberíamos de multiplicar más o menos por 100.000. Un número digerible. Si dices que te sale 150.000 por cada millón de habitantes, o sea, tampoco. Mejor bajamos y decimos, qué sé yo, son 15 por cada 100 habitantes. Algo así. La forma de presentar está en la definición de la tasa. Ahora, en el Ecuador, ¿cómo presentamos esos coeficientes y esas tasas? Ya están estandarizadas, se puede decir, cómo presentar. Yo ya no puedo decir son 5.7 por cada 50 millones de personas. No. Si tú vas a trabajar en el oriente como rural, al final del mes a ti mismo te toca presentar las tasas, cuántos pacientes con malaria nuevos atendiste en el mes, y eso multiplicado me parece que es por 100. Así creo que les piden en la rural. O sea, de esa parte no se hagan problemas, no se hagan lío. Lo que sí hay que saber cómo saco, nada más, casos nuevos dividido para el total de la población susceptible. Eso es lo primero que hay que saber y estar bien claros cómo sacar. No es muy complicado hasta donde sé. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que ya no. Sí, es tedioso, pero eso les toca hacer a ustedes en la lamentablemente. Bueno, entonces lo que es incidencia es bastante fácil. Es número de casos por total de la población. Depende qué población estamos trabajando. Entonces, si tú eres el epidemiólogo del Hospital Eugenio Espejo y dice, tu gerente dice, a ver, doctor epidemiólogo, yo quiero saber cuál es la incidencia de, no sé, se me ocurre, de infecciones hospitalarias. Un número así simple puede ser ese, solo coger el número total de personas que tienen la infección calificada como intrahospitalaria, dividido para el total de personas que están en ese servicio, que sí, como dijo la compañera de traumato, lo que sea. Ahora, vamos a algo, como bien dice, la incidencia, así como un indicador bruto, tiene sus dificultades. Por ejemplo, yo soy el médico de un colegio y claro, yo quiero saber cuál es la tasa de accidentes. Sí, una tasa de accidentes en los estudiantes. Pero decir que solo hay 50 estudiantes y dividido para los 1000 que componen el colegio, no me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque los estudiantes se retiran, los estudiantes se cambian de colegio, vienen otros estudiantes, los estudiantes se enferman y están en tiempo fuera,
Entonces, ese coeficiente de incidencia está como no tan apegado a la realidad. Entonces, en estos casos, cuando la gente entra y sale, se puede decir, va cambiando constantemente. Por ejemplo, en escuelas, colegios, los hospitales, los servicios, como comentaron, no es lo mismo cómo es el cambio de pacientes en el área de urgencias que por un aspecto técnico no pueden estar ahí mucho tiempo. Como hay una rotación tan grande de pacientes, el coeficiente, solo el mero coeficiente de incidencia no te ayuda. Entonces, ahí es donde te toca implementar esta otra variante de la incidencia que sería la persona tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños que están en la escuela, yo lo que podría hacer es contar cuánto tiempo estuvo cada niño en total en ese año escolar. Entonces, un año escolar tiene 10 meses. Entonces, el niño número 1 estuvo los 10 meses expuesto al riesgo. El niño número 2 fue transferido luego de 2 meses de estar aquí y se regresó a su país. Entonces, el niño 2 estuvo 2 meses. El niño 3 estuvo expuesto solo 11 meses porque un mes estuvo enfermo y hospitalizado por COVID. Y así para cada niño voy especificando en realidad cuánto tiempo estuvo expuesto, como mostró la compañera. Entonces, la idea de sacar este coeficiente por persona tiempo es para ser como un poco más específico con la incidencia del fenómeno que estamos pretendiendo medir. ¿Sí? Puedes presentar la incidencia común y corriente, pero si quieres ser un poco más específico, lo puedes hacer por persona tiempo, sacando de esa manera. Esto es muy útil si son epidemiólogos o están a cargo de un servicio. No es que la vida de ustedes es como la anatomía de Grey. En la rural, full papeleo, por Dios, full papeleo, acordaránse de mí, full papeleo. Ustedes mismos sacan sus indicadores. Y cuando están trabajando, no es que igual ustedes se dedican a operar y atender pacientes. No, también implica trabajo administrativo. En el caso dice, a ver, usted que está trabajando en emergencia, ¿cómo mejoramos el ausentismo? ¿Ausentismo de quién o qué? Necesito saber cuánto es el ausentismo, cómo está el perfil epidemiológico, cuáles las 10 causas de morbilidad que han habido en este mes, en el año, y cómo voy a mejorar eso, qué debo implementar, qué protocolos debo eh, crear para atender a esos pacientes. Entonces, bastante trabajo administrativo. Y ahí es donde te sirve esto. Dicho sea de paso, el lavado de manos es, Dios mío, es día y noche lavado de manos. Como ese ejemplo que pusieron, ocurre en todos los hospitales. Medir cómo es la exposición, por ejemplo, a algún factor de riesgo y cuál es la incidencia de lavado de infecciones hospitalarias por no lavarse las manos. Es tan común que por eso utilizan ese tipo de medida. ¿Sí? Entonces, no es muy difícil. Yo ya les voy a poner justo los ejercicios para ir haciendo justo eso. Incidencia, lo que sería coeficiente y también las otras variaciones de la incidencia. Entonces, hasta ahí lo que es incidencia. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Ya. Bueno, acuérdense de eso. Estamos sacando ahorita a unos indicadores bastante sencillos y que si se utilizan en una sola población son descriptivos nada más, ¿no? Si es que comparas un coeficiente como hizo la compañera, hizo la incidencia persona-tiempo en el servicio de emergencia, comparado con la incidencia persona-tiempo en traumatología, que las estadías son más largas, ahí ya estamos comparando, ¿no? Si trasladamos esto a los estudios, sería el grupo expuesto, el no expuesto, por ejemplo, en casos controles, cortes, ensayos clínicos. ¿Sí? Si solo mides en un solo servicio y describes, es meramente descriptivo, ¿no? A ver. Bueno, continuamos. Y entonces ahora les voy a hablar sobre la prevalencia.
En sí, la prevalencia lo que hace es medir la proporción de personas que van a encontrarse enfermas al momento en que se evalúa este padecimiento en la población. Por lo tanto, aquí no va a haber un periodo de seguimiento como lo había en la incidencia. Por esto, la prevalencia es una medida que suele aplicarse en estudios transversales o epidemiológicos. Se conocen dos tipos de prevalencia, la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. Pásale, por favor. Ya, la prevalencia puntual, esta va a ser la proporción de una población que tiene la enfermedad que se está estudiando en ese momento en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, la fórmula, bueno, para esto sería prevalencia puntual es igual al número de individuos afectados o a los casos presentes sobre el número de personas en una población. Un ejemplo sería que en una muestra de 270 habitantes, seleccionados aleatoriamente con edades entre 65 y más años, se estima que 111 presentaban obesidad. Entonces, en este caso, la prevalencia de obesidad en este grupo de edad y en esta población sería de 41,1%, o sea, aplicando la fórmula, ¿no? El número de individuos afectados o casos, que serían 111, sobre la población en total, que es sobre la que se estaba haciendo el estudio, que fueron 270. Pásale, por favor. Ya, y la prevalencia de periodo, esta en sí mide, digamos, la frecuencia de una enfermedad en un periodo de tiempo. Es una proporción que va a expresar la probabilidad de que un individuo sea un caso en cualquier momento dentro de ese periodo de tiempo determinado. Aquí la fórmula sería el número de casos durante el periodo de tiempo que se realizó sobre el número de personas durante el periodo, o sea, el número total de personas durante el periodo de estudio. Un ejemplo sería que en los últimos 5 años, en un grupo de 30 personas, 6 desarrollaron un cuadro agudo de asma. Y aquí podríamos calcular la prevalencia de periodo, en donde el número de casos durante ese tiempo fue de 6 sobre las 30 personas, que sería el número en sí de personas durante el periodo de estudio, dándonos un resultado de un 20%. Pásale, por favor. Bueno, respecto a las medidas de asociación. Ya, Las esperen un ratito, guaguas. Entonces ya van a empezar con las otras medidas. Bueno, entonces en lo que es prevalencia. La prevalencia es el número total de casos, ¿no es cierto? No solo los nuevos, los que haya, divididos para el total de la población, ¿verdad? En eso estamos claros. Jóvenes. Sí, Ya. Igual, si solo mides en una población y describes meramente descriptivo, digamos que tú eres gerente de un hospital. Y dicen, claro, tú como director o directora, o lo que sea, gerente, quieres saber qué medidas tomar ante la presencia de casos que estás teniendo en tu hospital. Entonces, ¿qué es lo que más te serviría? ¿Saber el número de casos nuevos o el número total de casos? En el caso de que tú quieras implementar una estrategia de hacer un protocolo de atención, un protocolo nuevo que no hay. ¿Qué pedirías a tu epidemiólogo? ¿Que te haga incidencia o prevalencia? Prevalencia, doc. Ya, prevalencia. ¿Quién dice algo más? Nosotros creemos que tal vez incidencia, Doc. Ya. Hay un dibujo, no sé si encontraron, que es una llave de agua que está cayendo sobre un vaso y el vaso tiene una fuga. Para explicar esto, ¿no? Entonces, la llave de agua abierta son los casos nuevos. Lo que está en el vaso son todos los casos, ¿no es cierto? Ahí están mezclados casos anteriores con casos nuevos. La fuga de agua en el vaso son las recuperaciones, las muertes, los abandonos. Entonces, si tú tienes un hospital o gerencias un hospital y viene alguien y te dice, pero hay que darle atención a este requerimiento, hay una cantidad impresionante y te muestra, dice, mire,
Son 500.000 diabéticos. Chuta, y te ponen contra la pared, pues, ¿no? Dices, pero qué bestia, no estamos haciendo nada para los diabéticos. Pues si tú quieres hacer un protocolo de intervención para algo que es nuevo, te sirve la incidencia, obviamente. Sí. Ahora, la prevalencia implica que están mezclados los casos ya antiguos, ¿no? Claro, hay 500.000 diabéticos, pero ese diabetes, entre esos 500.000 están diabéticos que fueron diagnosticados hasta en el 90, pues, en el 2000. Asimismo, ese dibujo de la llave de agua con el vaso y las fugas. En el 2020, por la pandemia, personas con cáncer, personas con diabetes, abandonaron sus tratamientos o incluso se cerraron consultas externas. Ustedes habrán sabido eso. Todos esos pacientes desaparecieron del control, ¿no es cierto? Pues la incidencia, por ejemplo, en el 2020, qué sé yo, de otras enfermedades fuera del COVID, bajó de los reportes. No es que esos pacientes se curaron ni nada, solo abandonaron el tratamiento. Durante el 2021, a estas alturas, todos esos pacientes que desaparecieron del control o del radar en los hospitales están retomando sus tratamientos. Aparecería como que fueran pseudo casos nuevos de incidencia. No, pero es el mismo diabético del 2019 que desapareció en el 2020 y volvió a aparecer en el 2021. Ahí, por ejemplo, para saber cuál es la cantidad exacta de casos nuevos, tocaría hacer incidencia persona a tiempo de 3, 4 años. Ahí recién sabríamos si es que de verdad son casos nuevos y necesitamos prepararnos para una aparente epidemia, o son los mismos casos y debemos mantener ¿cómo se llama? El mismo flujo de atención. Si ven que es importante. Ahora, la otra cosa que quisiera que si me pueden ayudar, ¿qué me podría ayudar? ¿Cuál es la diferencia entre una proporción y una tasa? La, la proporción, la tasa y la razón. ¿Alguien me podría ayudar a la diferencia? Empecemos por lo que sería una proporción. ¿Quién me podría decir qué es una proporción? Jóvenes. Doc, podría ser que la proporción, o sea, no incluye un tiempo como la tasa. Por ejemplo, la tasa de incidencia tiene su periodo de estudio, en cambio, la proporción, que sería la prevalencia, no lo tiene. Ya. Pero así solo viendo, qué sé yo, la medida. Ahí, por ejemplo, dice 0.3. Eso es una proporción, ¿no es cierto? Alguien dice 5-1. La probabilidad de que alguien muera si se sube a un avión sin cinturón sin cinturón es de 5-1. Entonces, al decir 0.3, hablamos de una proporción. Al decir que hay una razón de 5 hombres por cada mujer, eso es una razón. O sea, ¿cómo entiendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se construye la una? ¿Cómo se construye la otra? ¿Son diferentes o son iguales en inicio? Vamos por ahí. ¿Proporción y razón son lo mismo o no? Son diferentes porque en el uno se incluye el denominador y en el otro no. Hay unas tablitas donde dice A sobre A más B y el otro A sobre B. Exacto, ya, chévere. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta para que no se confundan. Proporción implica que es una parte del todo, lo cual el numerador debe estar incluido en el denominador. Por ejemplo, el número de gorditos que comen poquito dividido por el número total de gorditos y nos va a dar la proporción de gorditos que juran comer poquito, ¿no es cierto? Algo así sería. Estamos hablando de la misma cosa. Tenemos un pastel y sacamos un pedacito, eso sería una porción, algo así. ¿Estamos de acuerdo en eso?
los componentes de la evaluación, el 100%, ¿no es cierto?, de su evaluación, pero hay un componente que vale un porcentaje. Entonces dice, el trabajo en grupo vale el 0, en proporción, pesa para la nota total un 0.3%. ¿Se acuerdan? Antes de esto que había las evaluaciones presenciales en el caso de los exámenes. Los exámenes tenían el 0.6 en la conformación de la nota final. ¿Está clara esa parte? Jóvenes, díganme algo. Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, la proporción se puede especificar así, como una fracción del 1, 0.3, 0.6, o como porcentaje también. 60% es lo que vale el examen. 20%, qué sé yo, la participación en clase y otro 20% las pruebas. Total, 100%. 0.6 es lo que vale el examen, más 0.2 de la participación en clase, más 0.2 de las pruebas. Total, 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Sí, doc. Ya, en cambio, la razón que es, ahí complementando con lo que dijo Juan Patricio. O sea, en ese caso, lo que estaba en el numerador no está incluido en lo que es el denominador. O sea, lo contrario. Es una medida que compara dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Puede ser huevos con castañas, ¿no? Por eso dice cuál es cuál es la razón hombres-mujeres. ¿Sí? No está diciendo cuál es la proporción de hombres que comen poquito del total de hombres. Aquí dice cuál es la proporción, la relación hombres-mujeres. ¿Cuál es la razón hombres-mujeres? Y dice, ¿hay 5 mujeres por cada hombre o hay 5 hombres por cada mujer? O sea, hay una relación que conjuga dos cosas, las cuales pueden ser totalmente diferentes. Entonces, aquí esto es muy importante porque van a ver las medidas de asociación y ahí hablan del un grupo comparado con el otro grupo. De hecho, casos controles. Los casos tienen unas características y los controles tienen otras características y buscan una razón, que es el odds ratio, ¿no? Que mide lo que pasa en el uno comparado con lo que pasa en el otro grupo. Lo mismo en las cohortes. Lo que pasa en el grupo expuesto con lo que pasa en el grupo no expuesto a través de una medida de razón que se llama riesgo relativo, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? Sí, doc. Ya, perfecto. Entonces de eso, por Dios, no se olviden porque es muy, muy importante. Nos perdemos después. A ver, continuamos ahora sí. Bien. Bueno, respecto a las medidas de asociación. Estas medidas de asociación básicas van a depender en sí de los estudios que se realizan y las principales de estas van a ser la razón de prevalencia y la razón de momios de la prevalencia. Bueno, estas medidas en sí se obtienen cuando se lleva a cabo un estudio transversal analítico y cuya característica principal de estos va a ser obtener una muestra aleatoria y probabilística de la población en estudio, por lo que en sí el objetivo es conocer la prevalencia de la enfermedad y así buscar los factores asociados. Cámbiale, por favor. Las medidas de asociación implican que el estudio es analítico y eso existe en todos los estudios que tienen esa característica, o sea que hay dos o más variables. ¿Ya? Porque sí hablamos de que existen estudios transversales que solo son de prevalencia, o sea, solo cojo, como dijeron, de punto. Ahorita digo, de los presentes, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Y digo, la prevalencia de hombres es, qué sé yo, 56%, y se acabó. Si es que no vino uno y justo es un equipo completo de hombres que están en el grupo de ajedrez masculino y no vino porque estaba repasando, chuta, qué pena. Pero yo saqué ahorita una prevalencia y me sirve solo para este punto de tiempo, por eso se llama de punto. En cambio, si comparo con otro grupo, ahí ya es un analítico. Entonces, ahí sí van las medidas de asociación, ¿ya?
A ver, continúen, por favor. Ya. Bueno, en esta tenemos la razón de prevalencia principalmente. Bueno, esta razón de prevalencia se va a obtener mediante la ecuación donde se calcula dividiendo la prevalencia de la enfermedad en expuestos entre la prevalencia de la enfermedad en los no expuestos. Bueno, esta medida sí se obtiene cuando la enfermedad que se estudia tiene un periodo de desarrollo o una exposición que se ha conocido, lo cual usualmente ocurre en las enfermedades infecciosas. Y la interpretación cualitativa de esta va a diferir del riesgo relativo entre algunos, porque en un estudio transversal no se puede realizar ninguna afirmación sobre el riesgo de enfermar, sino solamente sobre el riesgo de que la persona podría padecer la enfermedad, es decir, la prevalencia que se da en el momento del estudio. Cámbiale, por favor. En cambio, la razón de momios de la prevalencia. Esta razón se obtiene mediante la ecuación donde los enfermos expuestos al factor de estudio se multiplica por los no enfermos que no han sido expuestos al factor de estudio, y esto sobre los no enfermos expuestos al factor de estudio por los enfermos no expuestos al factor de estudio. Bueno, esto quiere decir, esta es una medida de asociación que se obtiene cuando la enfermedad que se estudia no tiene o en sí se desconoce el periodo que se ha dado de exposición para que se pueda producir esta enfermedad. Y usualmente esta medida se observa en las enfermedades crónicas. Aquí, bueno, es importante señalar que la forma como se interpretan las medidas de asociación siempre van a ser dependientes de la escala para interpretación de las medidas de asociación, que es un factor que de 0 a 1 se considera que el estudio tiene cierta protección, y si es mayor a estudio, a 1 se podría decir que se encuentra en riesgo. Pásale, por favor. Bueno, respecto a la razón de momios o trate. Bueno, esta medida se obtiene de un diseño de casos y controles, en la que debemos nosotros considerar que los casos van a ser estos individuos enfermos, que los vamos a comparar con los individuos no enfermos o que en sí no tienen esta enfermedad que estamos investigando. Por lo que aquí debe recordarse que los casos son representativos en sí que las personas que tienen la enfermedad que se estudia, y los controles se obtienen de la población donde surgen los casos, para así evitar ciertos sesgos que se podrían dar, y que estos podrían en sí invalidar los resultados del estudio. En los estudios de casos y controles, los marginales de las columnas que vamos nosotros a tener están fijos, por lo que se decide que esta relación, la mínima, sea de un caso por un control, pero en general se señala que la relación debe ser siempre un caso por 4 controles, ya que con esto vamos a alcanzar una mayor información, y en sí el objetivo de esto es aumentar la razón caso-control para poder tener un mayor poder estadístico. Y esta medida sí se obtiene mediante la ecuación, donde el odds radio corresponde a los enfermos que han sido expuestos al factor de estudio multiplicado por los no enfermos que no han estado expuestos al factor de estudio, y esto sobre los no enfermos expuestos al factor de estudio por los enfermos no expuestos al factor de estudio. Pásale, por favor. Bueno, para entender un poco más lo que vienen a ser estas fórmulas, podemos ver que los casos van a tener los casos expuestos de los enfermos que han sido expuestos al control y los casos no expuestos, que corresponden a estos enfermos no expuestos al factor de estudio, y esto responde a los casos. En cambio, los controles es de los controles que han sido expuestos a la enfermedad y los controles no expuestos a la enfermedad. Por lo que sí podríamos decir que en el estudio la exposición se va a basar en los individuos A. Estos individuos A van a ser correspondientes a los casos expuestos a la enfermedad, los individuos B los controles expuestos a la enfermedad, y esto nos va a dar en total el total de los expuestos al factor de estudio. En cambio, los individuos C vienen a ser esos casos que son los no enfermos que han estado no expuestos al factor de estudio, y el D viene a ser los controles no expuestos al factor de estudio, lo que nos viene a dar el total de los no expuestos al factor de estudio. Por lo tanto, A y C van a ser el total de enfermos y B y D el total de no enfermos. Pásale, por favor. Bueno, aquí nosotros presentamos un ejemplo de lo que vendría a ser el lot radio. Este es de que la última quincena de mayo de 1991 se presentó un intenso brote de cólera en 3 caseríos aledaños de la selva amazónica, con una población de 1.761 habitantes, el cual afectó a 125 personas y provocó la muerte de 7 de ellas. Durante la primera semana de junio, se hizo así una encuesta rápida en toda la población sobre su exposición a un conjunto de supuestos factores de riesgo. Como podemos ver en esta tabla, tenemos los supuestos factores de riesgo en los que encontramos el agua no tratada, pescado crudo, pescado cocinado, arroz recalentado, tamal de arroz y fruta sin lavar. Y aquí tenemos los que enfermaron y los que no enfermaron, entre expuestos y no expuestos. Bueno, en tal situación los casos serían todos los enfermos que tuvieron cólera atendidos en el centro de salud, y los controles son todos los otros pacientes atendidos por alguna otra causa.
Aunque así ya no podríamos nosotros calcular la incidencia, sí podemos medir la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad, y por lo tanto aquí se usa el lot radio. Para simplificar dos, tenemos el lot radio de los, en la agua no tratada, donde multiplicamos los enfermos que estuvieron expuestos, que fueron 111, por los enfermos no expuestos al factor de estudio, que fueron 543, y esto sobre los que no enfermaron al estar expuestos a la enfermedad, que fueron 1093, por los enfermos que no estuvieron expuestos al factor de estudio, que es 14, y esto nos da un lot radio de 3.94 para el agua no tratada. E igualmente con el lot radio del pescado crudo, donde nos da un 6.87. Cámbiale, porfa. Bueno, el otro es el riesgo relativo. Aquí, en cambio, si nosotros analizamos la incidencia acumulada, se obtiene la razón de riesgos y así estudiamos la incidencia que se calcula en la razón de tasas. Bueno, en forma general, ambas nosotros las conocemos como riesgo relativo y esto en sí va a depender del tipo de incidencia que se estudie, que ya había mencionado mi compañero. Bueno, estas medidas se obtienen de un estudio de cohorte, a diferencia del otro que era de casos y controles, en el que nosotros vamos a examinar dos grupos de población, sin enfermedad, uno expuesto y otro no al factor de estudio. Ambas cohortes se siguen durante un tiempo específico y ahí se observa si los enfermos se presentaron en una u otra. Bueno, aquí en cambio los marginales que se estudian en estas son fijos, por lo que los investigadores de aquí calculan el número de expuestos y no expuestos que se deben estudiar y así responder a las hipótesis que se han planteado. Aquí la razón de los riesgos y la razón de tasa se estima con la fórmula que les menciono aquí, que corresponde a la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Pásale, por favor. Y aquí para entender un poco mejor, los expuestos en un periodo de tiempo vamos a tener expuestos que enfermaron y expuestos que no enfermaron. Y igualmente los no expuestos en un periodo de tiempo que es no expuestos que enfermaron y los no expuestos que no enfermaron. Por tanto, en esta tablita, los individuos A que están en nuestro estudio son aquellos que sí presentaron la enfermedad y estuvieron expuestos. Los individuos B, los que no presentaron la enfermedad, pero igualmente estuvieron expuestos, por lo que A y B van a corresponder al total de expuestos al factor de estudio. En cambio, los individuos C van a ser aquellos que sí los no expuestos que sí presentaron la enfermedad. Los individuos D son los que estuvieron expuestos y no presentaron la enfermedad y corresponden el total de no expuestos al factor de estudio. E igualmente, los individuos A más los C van a corresponder al total de enfermos que estuvieron en este estudio y los individuos B y D, el total de los que no enfermaron. Pásale, por favor. Igualmente tenemos otro tipo de medidas que son las medidas de impacto potencial. Estas en sí van a evaluar la efectividad que tienen las acciones que son realizadas por el personal de salud para el control de las enfermedades. Bueno, esto es decir, cuando conocemos nosotros uno o varios factores de riesgo que van a estar asociados a las enfermedades y que es posible eliminarlos. Estas medidas indican cuánta proporción de enfermedad podrá evitarse al quitar los factores involucrados en la causalidad. Y en general se conocen tres medidas de impacto potencial, que son el riesgo atribuible, la fracción etiológica y la fracción poblacional. Pásale, por favor. Respecto al riesgo atribuible. En esta se da la comparación de dos medidas de incidencia acumulada que ya hemos señalado anteriormente, el cual en sí va a permitir cuantificar el exceso de riesgo que existe entre dos grupos con diferente nivel de exposición al factor de interés que estamos estudiando. Bueno, este exceso de riesgo se puede medir mediante el riesgo atribuible en expuestos, donde podemos ver la siguiente fórmula, que es el riesgo atribuible en expuestos, que es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Y por lo tanto, aplicando esta misma lógica del riesgo atribuible en expuestos, podemos analizar el riesgo atribuible en la población, que esta corresponde a una magnitud absoluta de incidencia de la enfermedad que se atribuye a la exposición de esta. Y ya no solamente en los expuestos, sino en sí en el conjunto de la población. Y esta sí corresponde a la diferencia entre la incidencia en la población y la incidencia en los no expuestos. Pásale, por favor. Y bueno, de estos riesgos atribuibles surgen las fracciones atribuibles, donde a partir de los riesgos podemos calcular estas medidas, que son las medidas de impacto potencial, esta fracción atribuible en expuestos y esta fracción atribuible en la población. La fracción atribuible en expuestos corresponde en sí al riesgo que es atribuible en expuestos y que se va a expresar por
porcentualmente tanto en la proporción de la incidencia en expuestos que se considera debido a la exposición al factor de riesgo que estamos estudiando. Y bueno, esta corresponde a que la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos por 100 nos va a dar la fracción atribuible en expuestos. En cambio, aquí tenemos también la fracción atribuible en la población, o también fracción etiológica que les había mencionado, que esta es en sí una medida que va a cuantificar el exceso de riesgo de enfermar. Y este se atribuye a la exposición ya no solamente en los individuos que han estado expuestos, sino al conjunto de la población. Y esta medida es simplemente el riesgo atribuible en la población expuesta porcentualmente. Por lo tanto, aquí podemos decir que la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en expuestos en la población multiplicado por 100 nos daría esta medida. Y bueno, aquí en sí esta es importante porque nos va a permitir identificar la importancia relativa que existe de la exposición a un determinado factor de riesgo, ya que esta fracción atribuible en la población expresa la magnitud en la que podríamos reducir el riesgo absoluto de enfermar en el conjunto de la población si se eliminara el factor que provoca esta exposición de riesgo. Por lo tanto, esta es considerada una medida de gran trascendencia en la salud pública. Pásale, por favor. Y bueno, aquí es un ejemplo de lo que podríamos como abarcar todas las medidas que les había explicado. Bueno, aquí consideramos este ejemplo, que es que en 1950 y 1952, los doctores Downer, Meadows y Moore del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos seleccionaron 5.127 varones y mujeres sanos de 30 a 59 años, residentes de Framingham, Massachusetts, a quien desde entonces se ha venido estudiando prospectivamente con el fin de observar la relación entre una serie de factores de riesgo y el desarrollo de enfermedad cardíaca coronaria. Como parte de este estudio de corazón de Framingham, se presenta este siguiente cuadro, donde podemos ver que es un estudio de cohorte, de expuestos y no expuestos, donde se presentan la hipertensión, cardiomegalia y tabaquismo. Ya, pásale, por favor. Ya, bueno, como estábamos viendo en esa tabla, el primer factor de riesgo estudiado fue la hipertensión. Y de acuerdo a los datos, eran 1.112 varones. Al inicio del estudio, 22 tenían hipertensión y 1.090 no la tenían. Y 16 años después, 12 de los expuestos y 206 de los no expuestos habían en sí desarrollado esta enfermedad cardíaca coronaria. Por lo tanto, aquí podríamos calcular el riesgo absoluto de enfermar. Aquí, el primer valor que podríamos sacar de esta tabla es la incidencia en expuestos, que es 12 sobre 22 por 1000, que nos daría 545.5 por cada 1000 expuestos. Y en cambio el riesgo absoluto de enfermar con enfermedad cardíaca coronaria entre quienes no tenían hipertensión antes era la incidencia en los no expuestos, que ya había mencionado mi compañera, que sería de 189 por cada 1000 no expuestos. Y como vemos, ya tenemos tanto la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Con estos valores nos dan los riesgos absolutos y en sí determinar el exceso de riesgo con la razón de tasa que habíamos mencionado y calculamos el riesgo relativo. Casi 2.89 de los individuos hipertensos tienen 2.89 veces el riesgo de enfermar con enfermedad coronaria en comparación con los no hipertensos. Por lo que aquí podríamos demostrar que la exposición al factor de riesgo incrementa 1.89 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad. Ya, aquí continuando ya con el mismo ejemplo, en el riesgo atribuible en expuestos, será de 545 menos 189, lo que nos demostraría que 356.5 personas por cada 1000 expuestos. Esto corresponde a la tasa de enfermedad con enfermedad coronaria, que se considera que es una medida atribuible a la exposición, es decir, al hecho de que estos podrían ser ya hipertensos. Igualmente, en este ejemplo podríamos sacar el riesgo atribuible en la población, que sería de 7 por 1000 habitantes, que vendría a ser la tasa de enfermedad en la población, la cual es atribuible a la hipertensión. Igualmente, aquí podríamos sacar la fracción atribuible en expuestos, que sería correspondiente a un 65.4%, que quiere decir que alrededor del 65% del riesgo absoluto en expuestos es debido a la exposición al factor de riesgo. Es decir, que por el hecho de ser hipertensos, ya podrían tener esta fracción atribuible. Y también podríamos calcular la fracción atribuible en la población, que sería de un 3.6%, lo que quiere decir que la hipertensión de cuenta única tiene un 3.6% de riesgo absoluto de enfermar con enfermedad coronaria.
Gracias por su atención. Ya. A ver, entonces ahora vamos a hacer esto. Déjenme compartir. Ya. Bueno, esto ya revisamos la semana pasada, pero sí necesito que lo hagan ustedes mismos. ¿Ya? Entonces, ya tienen a la mano lo que les pedí. Papel, lápiz, borrador, calculadora. ¿Estamos listos? Sí, doctor. Jóvenes, ya. Entonces, lo primero, vamos a empezar con los diseños. Empezamos con un diseño de cohorte. Entonces, lo que habíamos visto es que utilizamos coeficiente de incidencia, acuérdense de eso, y vamos a comprar en los dos grupos. Entonces, lo primero, hay que trasladar esos datos que nosotros tenemos a una tabla de 2x2. Siempre hay que trabajar con tablas de 2x2. Esta es las pesadillas, lo que les va a perseguir por toda la vida. No es que nunca más van a ver esto. Chuta, toda la vida van a tener que estar con la tabla de 2x2. Pueden hacer el diagrama de Venn también, si es que les parece más cómodo, pero es preferible acostumbrarse a manejar la tabla de 2x2. Entonces, en la tablita de doble entrada o de 2x2 siempre va el desenlace acá arriba, ¿no es cierto? Y acá va el factor de riesgo. Esa parte sí sabían, ¿no? Estamos claros. Jóvenes. Jóvenes. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, bueno, las casillas están nombradas, siempre empiezan así, A, B, C, D. Acuérdense de eso. Aquí está el ejercicio. A ver, vamos ahí. Tenemos un estudio de cohorte. Ahora ya todos los papers avisan qué tipo de estudio es. Los del año 90, por ejemplo, solo decían el título y chuta, tocaba ir a adivinar. Ahora por obligación en las revistas se reportan qué tipo de estudio es. A pesar de eso hay confusiones, hay revistas de algunos países que están publicadas, pero no porque estén publicadas implica que estén bien. Nos toca, en verdad, identificar si es o no un estudio de cohorte, como dice ahí. A veces se han jalado y no es cierto. O han utilizado una medida que no es para el diseño de estudio. Entonces, aquí vamos a hacer algo facilito. 500 en cada grupo, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de mujeres embarazadas. Ahorita están embarazadas, pero fuman. Y estas mujeres embarazadas que fuman, les vamos a seguir y vamos a comparar con otras 500 mujeres embarazadas, pero que no fuman. ¿Cuál va a ser el desenlace? El desenlace que yo quiero medir es bajo peso al nacer. ¿Cómo califico bajo peso al nacer? En este caso vamos a utilizar una medida bien simple. Todo niño que nazca con 2.500 gramos para abajo lo voy a considerar bajo peso al nacer. Así de simple. Estamos claros, ¿no? Entonces la pregunta pico sería esa, ¿no? Lo que es población serían mujeres embarazadas. La intervención en este caso va a ser tabaquismo, la comparación sería sin tabaquismo y el desenlace bajo peso al nacer. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ya. Entonces, como vamos a coger a todos los niños al nacer y solo es su incidencia. Lo que yo quiero que hagan ahorita es coloquen estos datos que están aquí, acá. Háganse la tablita de 2x2 y coloquen los datos. A ver. Denle pues. Doctor, ¿nos puede poner en el caso otra vez para hacer la tablita?
¿Ya, jóvenes? ¿Ya tienen listo? Jóvenes, díganme algo. ¿Ya tienen o no tienen todavía? Jóvenes. Una preguntita. Sí, a ver, ¿cuál? En el desenlace se supone que, bueno, en este caso sería de colocar en la fila de la izquierda los de bajo peso al nacer, ¿verdad? Y en la derecha los que, bueno, los que tienen peso normal. Es así, porque en el caso no hay un número como que te diga que tal niños nacieron Es, con peso normal. a ver, ¿No? ya. A ver, ¿quién más tiene dudas? Ahora o nunca. O sea, los demás todos también. Jóvenes. Doc, yo no le entiendo bien, o sea, cómo hacerle los datos con la tablita. Bueno, esto de la tablita es lo complicado. Por eso lo que decía, leer el artículo es papaya, pues. Saber si está bien hecho y hacer uno mismo es lo complicado. A ver. No, Sí. o sea, según lo que yo entiendo, o sea, deberíamos poner en el A las mujeres, o sea, las mujeres embarazadas que tienen tabaquismo, ¿verdad? O sea, que están expuestas que al factor de riesgo sería, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos un desenlace. Bajo peso al nacer en los niños, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ajá. Ya. ¿Y cuántos niños son en total en cada grupo? 55. O sea, ¿No? 50 que Total. nacieron con bajo peso y 5 que nacieron con bajo peso igualmente, pero sin tener el factor de exposición. ¿Cuánto? A ver, en cada grupo, ¿cuántos son? ¿Cuántas madres había en cada grupo? 500. 500 guaguas. Entonces, si son 500 madres y no hay gemelares, ¿cuántos guaguas son en cada grupo? 500. Ah, ya, entonces solo le restamos, o sea, los que nacieron de bajo peso y les restamos 500 y ya tendríamos el desenlace de los niños con peso normal. Ya, entonces ya sí tenemos de cuántos niños hay en cada grupo, ¿no es cierto? Porque ahí dice que en el grupo de las madres fumadoras, de 500 niños, 50 desarrollaron bajo peso al nacer, ¿no es cierto? Y del otro grupo, que son 500 niños de madres no fumadoras, 5 niños tuvieron también bajo peso al nacer, ¿verdad? Entonces ahí vamos a la lógica, ¿no? Son dos grupos, entonces tenemos que sacar primero, a ver, saquen la incidencia. ¿Cuál es la incidencia en un grupo y cuál es la incidencia en el otro grupo? A ver. A ver, hagan el razonamiento así, hablando de incidencias. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cómo sacan la Sería incidencia? 50 sobre 500 y 5 sobre 500. Eso, muy bien. Anoten por ahí. ¿Cuánto le salió? Sería 0.1 en el uno y 0.01 en el otro. Ya, bueno, vamos a trasladar eso a la tablita de 2×2. Entonces, ya habíamos visto esto, ¿no? De que estamos hablando de factores, ahí no se ve aquí, los factores, el factor de riesgo. Entonces, en esta fila, sumados, están los que estuvieron expuestos, ¿no es cierto? Al factor de riesgo total de expuestos. Y acá también los que no estuvieron expuestos. Aquí de los que estuvieron expuestos al factor de riesgo y que tuvieron la enfermedad, ¿no es cierto? Los que no estuvieron expuestos al factor de riesgo y que desarrollaron la enfermedad, en este caso el desenlace que sería bajo peso al nacer.
Si trasladamos eso, quedaría así, ¿o no? Sí, Doc. Sí, Sí, doctor. Doc. Ya, entonces, de los, del grupo de fumadores, total 500, 50 son los que desarrollaron. Restándolo eso, en cambio, sería 450 que no tuvieron bajo peso al nacer. Del grupo total, 500 de los que no fuman, dijeron que 5 eran los que habían desarrollado bajo peso al nacer, ¿verdad? Entonces, si resto los 5, me quedan 495, entonces que tuvieron peso normal. Total 500. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí, doc. Sí, doctor. Ya. Entonces, la fórmula aquí es riesgo relativo. Vamos a comparar coeficientes de incidencia. Ahora hagan esto con esta fórmula. Llenen las casillas. Entonces, es lo que ya hicieron. Ahora háganlo así, como dice A sobre o dividido lo que es A más B. O sea, 500. ¿Cuánto es A más B? 500. Ya ven, ya. Lo mismo, acá tenemos, sería el otro, la otra parte del, o el denominador. Serían 5 dividido para C más D. O sea, 500 de vuelta. ¿Cuánto le salía? 0,1 y 0,01. 0.0. Ya, entonces ahora van a dividir el numerador para el denominador. Sale 10. ¿Cuánto es que le sale? 10 me salió. Sale 10. Ya hicieron todos, sí me gustaría que hagan todos. A ver, si están haciendo todo, verán que es importante esa parte. Si no están haciendo ahí, pues puede ir perdidos en el espacio a hacer esto. ¿Cómo dijo Doc? ¿El denominador dividido por el numerador? ¿Cómo dijo? Numerador para denominador, pues huevo, es como que Sí, sale 10, Doc. no irán a estar invirtiendo a estas alturas de las fracciones, ¿no es cierto? Ya. Sale un riesgo de 10. ¿Estamos todos claros en eso? ¿Alguien no concuerda? ¿Alguien discorda? Jóvenes. No, doc, sí sale 10. Ya. Ya, lo que yo quisiera preguntar igual es, ¿todos hicieron ya? Sí, doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Ya. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Por si acaso no irán a decir que es algún estudio o algo. Ahora, la cosa es de esta. Digamos que, ¿cómo interpreto este resultado? A ver, ¿cómo lo digo ante la reunión de docencia del hospital? Estaba en la reunión, me dice, ¿sabe qué? Yo ya hice el cálculo en el artículo y me salió esto. ¿Cómo lo digo? A ver. Que si fumas mientras estás embarazada, sí hay riesgo de que tu hijo salga con bajo peso al nacer. Ya. Entonces, la cosa es así. Falta la medida. Entonces, las mujeres embarazadas que fuman tienen 10 veces más riesgo de tener niños con bajo peso al nacer comparado con las mujeres embarazadas que no fuman. Sí, o sea, así toca decir. Comparado a las personas que, qué sé yo, consumen, me invento, que consumen Ajinomoto, tienen 10 veces más riesgo de desarrollar, qué sé yo, cáncer de estómago comparado con las personas que no consumen Ajinomoto. O sea, siempre toca dar la medida y hacer como hicimos la razón, es decir, los dos grupos. ¿Está claro? Doc, ¿puede repetir esta última parte, por Sí, favor? Doc. Que siempre decimos la medida
y hablamos de la razón. ¿Se acuerdan que les dice diferenciar? ¿Cuál es la diferencia entre razón y proporción? Entonces, la razón son una magnitud que mide dos cosas que no son parecidas, ni están relacionadas, ni nada. Son cosas diferentes. Por eso debemos nombrar las dos cosas, los dos grupos en este caso. ¿Se acuerdan que hablábamos al hablar de razón? La razón de hombres con mujeres es de 6, ¿sí? Estamos dos cosas ahí involucrando en la razón. En este caso tenemos una medida que nos salió, digamos, 10. Estamos diciendo que hay un riesgo de 10 de que las mujeres que fuman durante el embarazo tengan niños con bajo peso al nacer comparado con las mujeres embarazadas que no fuman. Sí, siempre hay que utilizar los dos grupos que analizamos al hacer la tabla de 2x2 y la medida. ¿Está claro esa parte? Sí, Ya, pues, siempre toca decir así. Chuta, toca decir toda esta letanía. En este caso es un riesgo relativo, por eso decimos, hay un riesgo de 10 de desarrollar bajo peso al nacer en mujeres que fuman comparado con las mujeres que no fuman. ¿Hecho? ¿Estamos claros? Ya, bueno. Ahora esto que también acaba de exponer el grupo moderador. Nosotros tenemos varios tipos de medida y en lo que es las razones, por ejemplo, o riesgo relativo, o R, el punto de no efecto inicia en 1 o inicia en 0. A ver, joven. Jóvenes. Jóvenes. Doc, ahí. sin efecto no sería en 1 porque se multiplica por 1 y queda en lo mismo. Ya, en este caso es importante identificar qué medida estamos utilizando y cuál es la medida de no efecto. Cuando utilizamos razones o variables dicotómicas, o sea, de sí y no, tablas de 2x2, generalmente la línea de no efecto está en 1, ¿sí? Si utilizamos datos cuantitativos, por ejemplo, que sea comparación de medias, de student, cosas así, la línea del no efecto empezará en 0. Eso, por Dios, tomarán en cuenta también al momento de leer los papers. ¿Dónde es la línea de no efecto? Sí, cuando hablamos de razones, la línea de no efecto generalmente está en el 1. Ya les voy a indicar por qué en el 1 y por qué no en el 0. Y nos ha dicho que está en 10, ¿no es cierto? Mientras más se aleje del 1, más probabilidad de que haya una asociación ahí, ¿verdad? En eso estamos claros. Sí, Doc. Ya. La otra forma para poder yo interpretar si esa medida que me acaban de dar es fuerte en asociación es saber qué tanto se aleja del 1. Eso es ya de cajón. Pero también necesito ver otra cosa. Se llama el intervalo de confianza. Si ustedes sí tienen presente de pronto qué es el intervalo de confianza. Es un rango, Doc. Ya, es un rango, o sea que hay un límite inferior y un límite superior. Ya, muy bien. ¿Qué más? Que entre estos dos números va a estar un parámetro poblacional específico, una probabilidad. La probabilidad de certeza. En este caso, del 95%, que es lo que utilizan la mayoría de estudios. Entonces, por ejemplo, eso también tienes que buscar en el estudio. ¿Con qué intervalo de confianza está trabajando? Pues, por ejemplo, esto es un forest plot donde están varios estudios. Eso se ve en los metaanálisis, ¿no? Entonces, digamos que solo vamos a ver un estudio aquí, ¿sí? La línea del no efecto está en 1. Y, por ejemplo, este es el resultado. Aquí, digamos que esto es 2. ¿Ya? Digamos que, interpretando, diríamos que
las mujeres que fuman tabaco tienen un riesgo 2 veces mayor de desarrollar bajo peso al nacer comparado con las mujeres embarazadas que no fuman, ¿no es cierto? ¿Qué tan cierto es eso? O sea, está alejado del 1, está el 2 apenas. Pero veo el intervalo de confianza que atraviesa la línea del no efecto, va del un lado al otro lado incluso. ¿Qué me indica ese intervalo de confianza? Jóvenes. Podría ser que no este estudio no se debió al azar o a cuestiones del azar, sino que realmente se está comprobando lo que se quiere en el estudio. Ya, bueno, en el caso del intervalo de confianza, como decíamos, el intervalo de confianza es este límite, como ven, superior e inferior, en el cual podemos afirmar algo con certeza. El problema es esto. A ver, chuta, no tengo, si tengo. Déjenme ver si puedo rayar. Ah, no, aquí mismo está. Miren este intervalo de confianza que está acá. ¿Sí ven? Este intervalo de confianza que está aquí, ¿sí ven? Comparado con este intervalo de confianza que está acá. ¿Cuál está más corto? El de abajo. Ya. ¿A cuál le tendría más confianza? ¿A cuál intervalo? ¿A cuál le creería más? ¿A este o al de acá arriba? ¿Al de acá arriba o al de acá abajo? A ver, ¿a cuál le creería más? Al de abajo. Ya, ¿pero por qué? El intervalo de confianza también, sea amplio o estrecho, tiene que ver con el número de población. Sí. Entonces, cuando es más estrecho es porque la población es más amplia. Exacto. Exacto. El intervalo de confianza nos dice indirectamente también la muestra. Esta muestra es pequeñita, muy pequeñita. A ver, ¿cuántos pacientes dice que hay aquí en este estudio en el 1? En la intervención hay uno de 53 que desarrolló y acá 0 de 44 pacientes. ¿Sí o no? ¿Sí están viendo esto? Sí, doc. Y acá abajo, ¿cuántos pacientes han sido en total en el un grupo y cuántos en el otro grupo? A ver. Mm. 4.174. Ya ven, entonces comparar estudios que utilizan 53 en la muestra comparado con uno que hace con 4.000 es cosa muy, muy diferente, ¿o no? Eso. Ya, Sí. entonces vamos a poner un ejemplo, esto en la política. Dice que encuestaron a 44 personas en el barrio de, no sé, cogieron un barrio de Quito al azar y cogieron a 44 individuos que se cruzaron en la calle y quisieron contestar la encuesta. Y dice, ¿por quién va a votar en estas elecciones? Y cachas que dicen que van a votar por Abdalá Bucaram. Entonces, dicen que hay una probabilidad de 5 de que Abdalá Bucaram gane las elecciones. En cambio, va este señor de otra encuestadora y va a entrevistar no a 44 personas, va a coger a 4.174 personas y les va a encuestar y les va a preguntar por quién van a votar. Y resulta que aquí dice que va a ganar, no sé, Arauz. Y acá abajo va otro del mismo tamaño, digamos de 4.174 personas y les encuesta y dice que va a ganar Lazo. Dice un encuestador. La encuestadora número 1 dice, hay una probabilidad de 2
de que gane Abdalá Bucaram con una con un margen de confianza del 95% que puede ir desde 0.1 hasta 10. Chicas, tanto así. En cambio, acá dice, es probable que gane Lazo que gane por voto para estas elecciones con una probabilidad de 4, con un intervalo de confianza que va desde 3.99 hasta 4.1. Que gane Arauz con una probabilidad de 4, pero que va desde el 3.5 hasta el 4.1. Entonces, si ven, el intervalo de confianza más corto es el que está más apegado a la realidad. A ese es el que le creemos. Entonces, si tenemos un riesgo relativo de 10 con un intervalo de confianza que va desde el 7 hasta el 10, ¿ustedes dirían que es un indicador adecuado? ¿Hay una probabilidad de asociación ahí? Vuelvo a poner el ejemplo. La probabilidad de que una mujer embarazada pueda tener niños con bajo peso al nacer es de 10, pero con un intervalo de confianza que va desde el 7 hasta el 10. Ahora, si digo, hay una probabilidad de que una mujer embarazada tenga niños con bajo peso al nacer es de 3, pero va desde el 0.5 hasta el 20 en intervalo de confianza. ¿A cuál es al que le creería? Al primero, Doc, que es el más corto de 7 a 10. Eso. Entonces, para poder también saber si es que hay una asociación así a ojo cerrado, es saber el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza va de lado a lado, o sea, atraviesa el 1, chuta, estamos jodidos. Ese intervalo no nos está indicando que no hay asociación a ojo cerrado. Por ejemplo, volviendo acá a esta ilustración que tenemos. Aquí tenemos varios intervalos de confianza, ¿cierto? Tenemos aquí un riesgo relativo de 1.5, digamos que este es de 2, de 1, de 1, de 1, este es de 0.1. Si ven todos esos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Empecemos por los que desecharíamos. Estos son estudio 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué estudios yo, chuta, ni les tomaría en cuenta? Porque ya sé que no hay asociación. ¿En qué estudios diría no hay asociación de riesgo? En el 1. En el 1 no hay asociación. ¿Qué más? ¿Solo en el 1 no hay asociación? En el 2. En el 2. ¿Ya en cuál más? En el 3 y en el 6. El 4 también, pues babas. Miren cómo está ese intervalo de confianza, va del un lado al otro lado. Y cuando implica esta flechita, implica que se va más allá. El único estudio que está del un lado de la línea de no efectos es este. Si hubiera una medida así igualita esta del otro lado, también lo tomaría en serio. De todos estos estudios, según el intervalo de confianza, solo este podría afirmar que la medida de riesgo relativo, que sé yo, que es de 1.5, lo que sea, es real. Hay una asociación. Yo podría casi asegurar que hay una asociación. Si me dicen aquí hay asociación de riesgo, no. Ese intervalo de confianza es muy amplio. Y es más, la flechita me indica que esto va más allá todavía, más allá. Y eso es lo usual. Ustedes van a encontrar estudios que se contradicen. En el uno dicen que el usar antidepresivos llega más bien a riesgo de suicidio. Y hay otro estudio que dice más bien que protege. Entonces hay que ver estas medidas para saber si es o no cierto. No puedo abrir la boca y decir, uy, sí,
Tomar sertralina tiene un riesgo de que la persona más bien termine intentando matarse, pero si tengo un intervalo de confianza tan largo, qué sé yo, y una muestra tan pequeña, no puedo decir que eso es cierto, no puedo decir que en realidad hay una asociación. No es un buen estudio. Esa parte sí me entendieron, jóvenes. Sí, Doc. Disculpe una Sí, Doc. pregunta. Sí. Eso que nos está indicando del riesgo relativo y su intervalo de confianza es lo que está en el cuadrito verde del dibujo. Este es un forest plot, o sea, solo le estoy poniendo, debería haber un estudio individual. Esto se ve en metaanálisis y revisiones sistemáticas, que no hemos visto todavía. Pero, por ejemplo, en los estudios de revisiones temáticas y metaanálisis debe estar especificado todo esto, que es la escala del efecto y qué medida estás utilizando. Por ejemplo, este es un riesgo relativo. En cada uno debe estar los intervalos de confianza, por ejemplo, el peso que tiene cada estudio. Como ven, por eso está más grandecito el cuadrado, es el que más pesa. El diamante es la sumatoria total de los efectos de todos los estudios que han analizado, por eso un metaanálisis es mucho mejor que un estudio individual. En cada estudio debe estar el autor y, claro, cuántas personas están en este grupo y de esas personas cuántas desarrollaron el evento. Por ejemplo, aquí si hablábamos que eran 500 embarazadas, debería haber los 50 y tantos del uno, los 5 de 500 en el otro. Sí, Ya, Doc, gracias. eso. Perfecto, huevos. Entonces entendimos que hay un coeficiente de incidencia, es bastante simple, solo divides las dos incidencias y puedes sacar el riesgo relativo. Estuvo bien fácil, ¿sí o no? Sí, jóvenes. Sí, Doc. Eso es papaya ya. Sacar el riesgo relativo fue solo sacar la incidencia en un grupo, sacar la incidencia en el otro grupo, dividirlos y ya tenemos una medida y ese interpretarlos como habíamos dicho. 10 veces más riesgo de desarrollar esto en el grupo que estuvo expuesto comparado con el grupo que no expuesto. Y como el intervalo de confianza es corto, puedo decir que hay una asociación de riesgo en este caso. Sí. Ahora, lo que les decía la otra vez. Los números no mienten, pero las personas sí. Y muchas de las veces tener un riesgo relativo no basta, por lo que necesitamos sacar otras medidas y a veces nosotros mismos. Entonces ahí hay dos medidas que ya hablaron en el grupo moderador, que es el riesgo atribuible solo en los expuestos y el porcentaje de riesgo atribuible en la población, ¿no? Entonces empecemos por esto. Aquí está la fórmula. Ahora, por favor, van a sacar el riesgo atribuible en expuestos y el riesgo atribuible en porcentaje. En este caso, la fórmula también está acá. A ver, por favor, háganlo ahorita. ¿Ya acabaron?
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Ya terminaron? Sí, doc. A ver, ¿cuánto le salió el riesgo atribuible en expuestos? 0,09. 0,09. Ya, muy bien. Y ahora multiplicando y haciendo el resto de la fórmula abajo, el riesgo atribuible en expuestos, pero en porcentaje, ¿cuánto saldría? 90. 90%. 90. Es. Entonces, esta otra medida de riesgo lo que nos dice es que el 90% de los casos de bajo peso al nacer en los expuestos se debe al tabaquismo. ¿Sí? Entonces ahí es otro panorama, ¿no es cierto? Ya nos dice que 90% de esos casos de bajo peso al nacer se deben al tabaco. ¿Por qué ya decimos eso? Porque había primero un riesgo relativo de 10 y que no atravesaba la línea de no efecto porque el intervalo de confianza estaba muy cortito. Entonces sí, el 90% de los casos de bajo peso al nacer se deben al tabaquismo. ¿Sí ven? Es otra medida que ya nos dice algo muy diferente. ¿Todos ya completaron? Sí, doc. Ya. Vamos. Ahora vamos a esta otra medida que también nos indicaron. Riesgo atribuible en la población. A ver, por favor, den haciendo lo mismo. Riesgo atribuible en la población y riesgo atribuible en la población en porcentaje, ¿ya? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les fue? ¿Terminaron? Nada todavía. ¿Alguien tiene algún resultado ya? Sí, doc. ¿Cuánto salió? Es 0,045 en el riesgo atribuible en la población y en porcentaje 81,81%. 81, digamos que 81,8. 81, 82%, ¿ya? En este caso, ese es en cambio el riesgo atribuible a la población entera que estudiamos, no solo como en el caso anterior a los expuestos, a la población entera. Esta medida, como ven, es también llama la atención, o sea, de todos los madres que tienen bajo peso niños con bajo peso al nacer, se puede decir que hay un porcentaje de 82% que se deba al tabaco. Si yo trabajo con Yo tengo salud una pública, pregunta. sí,
Yo me perdí. En la fórmula dice N. ¿Ahí qué valor debíamos poner? Me perdí en esa parte de ahí. A ver, ¿cuál es la N, jóvenes? Sería total. 1000. La Total. población total. Total de madres. Eso. Ya, gracias. Entonces, si tengo un programa que haga educación para quitar el tabaco, estaría quitando el 82% de bajo peso al nacer. Entonces, chuta, es un peso bastante grande el que quitaría si hago algún programa de intervención. ¿Sí ven? ¿Por qué les decía a propósito hacer estas medidas? Porque al inicio, cuando se hacían los estudios sobre tabaco, hablamos de los años 60 recién. No sé si ustedes han visto que hay incluso afiches donde los médicos mandaban a fumar Lucky Strike para, para el asma, o que había propagandas donde dice los médicos prefieren Philip Morris, Lark suave, cosas así. Es porque había estudios en los cuales solo se indicaba el riesgo relativo y el riesgo relativo decía que era de 3. Dice, pero 3 es nada. Al cambiar a estas medidas podemos ver que el riesgo en expuestos, por ejemplo, como este ejemplo que acabamos de hacer, chuta, es casi, ¿cuánto era? El 90%. Y en la población total, 80%. O sea, hablamos de números, proporciones enormes. Entonces, eso es algo que van a encontrar ustedes al momento de hacer los estudios, de leer los estudios. Que los autores utilizan medidas o no les dan las medidas. En caso de los artículos que ustedes revisaron, ¿se acuerdan que no encontraron lo que buscaban? Ya vamos a hacer eso. Ustedes mismos van a tener que hacer el cálculo. Por eso estamos aprendiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, doctor. ¿Seguros? Ya. Solo para, vamos a hacer un ejercicio chiquito. Digamos, ahorita están en sexto semestre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Hagan este ejercicio. De 6 semestres, ¿cuántas veces han pasado continuamente? Es decir, sin perder el semestre. No sé si me cacho. Vamos a hacer el ejercicio del odds ratio. El odds ratio es razón de probabilidades también. Entonces, para poder entender eso, o sea, vamos a hacer un ejercicio bastante simple, que es encontrar el chance o la probabilidad. Entonces, para eso, lo primero es entender cómo funciona esta medida, que es la razón de productos cruzados. Entonces, digamos que están en sexto semestre, ¿verdad? Hasta ahí todos estamos. ¿Sí o no? Sí, doctor. Jóvenes, ya. Vamos a poner solo un ejemplo. Digamos que de los 6 semestres, alguien perdió 2 semestres. ¿Sí? Entonces, por favor, denme sacando cuál sería primero la proporción. Sí se acuerdan de las reglas de 3, ¿cierto? Si 6 semestres es el 100%, el que hayan perdido 2 semestres, ¿cuánto será? Ya, denme haciendo eso rapidito, ¿ya? Sería el 33.33. Ya. Digamos que es 30 sobre 70, ¿ya? Por favor, denme dividiendo 30 para 70. ¿Cuánto le sale? 0.42. 42. Ya, muy bien. Entonces ahí vamos sacando proporciones. Entonces, en el caso de los ratio, es importante también ir identificando cómo interpretar el número que les da. Esa sería una proporción. Ahora vamos a dividir el 70 para 30. ¿Cuánto le sale?
2.33. 2.33, ya. Vamos con 80 para 20. 4. 4. Vamos con 90 para 10. 9. 9. Ya. Vamos a otro. 50 para 50. 1. Eso, chévere. Entonces, si ven, nos va dando un valor entero generalmente. Entonces, en el primero que ustedes hicieron, más o menos, si alguien se jaló 2 semestres de 6, la probabilidad de que el próximo semestre pueda ocurrir lo mismo es de 2 a 1. El que en cambio cumplió casi con el 90%, solo jaló casi pedazo de semestre sería. Tiene la probabilidad de pasar más bien con una probabilidad de 9 a 1. Y quien perdió la mitad de los semestres, digamos que perdió 3 semestres y pasó 3, tiene una probabilidad de 1, ni a favor ni en contra. No sé si han visto esas carreras de caballos donde los números los indican así. La probabilidad de que el ultimiño llegue primero en la carrera es de 6 a 1, 7 a 1, 8 a 1, 5 a 1 en la primera carrera. No sé si han visto las apuestas como hacen así de esa manera. Jóvenes, ¿alguna vez escucharon eso de las carreras y cómo está el chance, cómo está el odds ratio de esos caballos? Dice, caballo tal tiene 5 a 1, 6 a 1, y según esas son las apuestas. Por ejemplo, hay un caballo que está 1 a 1, y chuta, o sea, pueda que gane y que no gane, pues. Entonces, todo lo que apuestas te pagan el mismo valor. A ver, chuta, ya se acaba. A ver, la próxima semana terminamos esa parte que es muy, muy rapidita para entender qué significa un odds ratio o chance o probabilidad para poder eso aplicar en un estudio chiquito y también acabar, ¿ya? ¿Sí, jóvenes? Sí, Ya ha sido tarde, perdónenme. Ya, entonces ya nos vemos la próxima semana. Sí, continuamos con esto. Gracias. Gracias. El siguiente grupo moderador que debe preparar. Espérenme acabar con esto ya, porque si no entendemos. Yeah. Pero el siguiente grupo moderador es, en cambio, los instrumentos de evaluación de medicina basada en evidencia. ¿Con qué evaluamos estudios observacionales? ¿Con qué estudiamos los ensayos clínicos? ¿Con qué evaluamos las revisiones temáticas? ¿Con qué evaluamos los guías de práctica clínica? Por ejemplo, guías de práctica clínica es con AGRI, revisiones sistemáticas puede ser con AMSTAR, lo que es casos, controles y cortes se puede aplicar Strobe o cualquiera de esos. En general, ¿qué instrumentos utilizamos para calificar que un artículo es bueno o malo según el diseño de estudio? Eso sería. Ya, doctor. Listo. Hay una página que se llama Equator, con Q. Ahí están los instrumentos, por si acaso. Hay CASPE también. Hay un montón. Entonces, solo van a decir cuáles, ¿ya? Ya les escribo también. Ya pues, jóvenes, cuídense mucho.